Buenas tardes, compañeros. Yo soy Enrique y yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. En este grupo Lenguaje del Corazón hemos llegado a una decisión de la conciencia de acortar esa famosa junta de información que muchas veces no informamos nada, más bien desinformamos. Y hemos resumido el concepto que Bill en su momento sintetizó el programa. En realidad son 5 conceptos básicos que yo pienso que son más entendibles, ¿no? Más directos. En realidad hay una táctica que se pueda nombrar infalible para tocar un alma. Eso es precisamente con otra alma. Los 5 conceptos básicos, dice el primero, admisión del alcoholismo o de la drogadicción. Definitivamente no se puede curar lo que no se acepta. Y empiezas a ver que la admisión relativamente pues tiene un objetivo. No es lo mismo admisión que aceptación. Aceptar, todos aceptan que tienen un problema, pero no lo admiten. ¿Qué diferencia tiene aceptación de admisión? Que aceptación es algo externo y admisión es algo interno. Las personas que relativamente llegamos a aceptar que somos soberbios, arrogantes, prepotentes, inclusive la palabra, nos cuesta mucho más trabajo aceptar o admitir que tenemos un problema, ¿no? Dice nuestra literatura que es verdaderamente vergonzoso aceptar esa amarga verdad. El problema, lo aceptes o no lo aceptes, ahí está. Aceptación en arameo antiguo significa descanso. El que acepta descansa. Y créanme lo que yo en lo personal acepté que tenía un gran problema y que se tenía que resolver. El gran dilema fue precisamente que yo creía que tenía una religión y yo creía que Dios lo iba a curar si yo se lo pedía, ¿no? Pero resultó que no fue así, que yo tenía que hacer realmente ese trabajo. Ahí es cuando empecé a entender que las cosas de Dios son de Dios y las cosas del ser humano son del ser humano. Dios nos dio un libre albedrío, no haz lo que tú quieras. Si te quieres destruir, destrúyete. Y si te quieres construir, constrúyete. Obvio, tenemos que reconocer que es una fase muy especial que se llama rendición. Y la rendición es la máxima expresión de la aceptación. Cuando yo empecé a realmente reconocer que tenía ese problema, yo no tuve una junta de información, yo llegué por mi propio pie. En realidad sabía de antemano que el alcohol se había salido de mi control. Mi alcoholismo a lo mejor fue un poco diferente al de muchos, porque yo bebía para dormir. Llegó un momento donde mi vida se colapsó, no le voy a meter condimentos de la Rosa de Guadalupe, simplemente todo lo bueno se convirtió en malo en pocos meses. Duré años en realidad creyendo que la solución iba a llegar por automático, ¿no? Y nunca fue así. Yo en lo personal tengo que reconocer que me costó demasiadísimo trabajo aceptar, ¿no? Me digan cuando llegué por primera vez a un grupo y vi todos estos axiomas y me puse a pensar, ve nomás qué bajo has caído, cabrón. Y yo sé que muchos de ustedes lo llegaron a pensar, ¿no? Porque en realidad se necesita caer muy bajo para poder reconocer que tienes que empezar a buscar una solución. En realidad, las personas que venimos a las agrupaciones, le buscamos el problema a la solución, ¿no? Empezamos a medio dudar. ¿Y estos qué sacan de que yo deje de beber o esto, no? Por eso es muy difícil que crean en realidad las personas que llegan por primera vez a una agrupación. Lo que sí le podemos decir a los compañeros que vienen por primera vez, al que tiene pocas juntas, que en Alcohólicos Anónimos los vamos a querer hasta que ustedes se quieran. Ahí está la clave, ¿no? Somos personas que reconocimos que no pertenecíamos a ningún lado, ni a la familia, ni al trabajo, ni a la sociedad. Y cuando llegamos a un grupo, pues dudamos, porque empezamos a ver personas relativamente diferentes, personas que ríen, que sienten, que manifiestan alegría de la vida, ¿no? Y dices, no, ¿y estos qué realmente qué tienen, no? ¿Cómo lograron realmente esa sobriedad? Precisamente uno de los conceptos que enseguida voy a tratar de compartir lo describe.
Dice el siguiente concepto básico: análisis de la personalidad y catarsis. Se oye, como dice el padrinillo, rembombante, ¿no? ¿Qué es análisis de la personalidad? Realmente es empezar a indagar, a cuestionar toda tu vida desde el inicio. Desde cuando empezaste a pensar diferente las cosas, a sentirte diferente. Empiezas a hacer ese análisis realmente el por qué bebías, qué te llevó a beber. Hay 4 causas fundamentales. El primero es por imitación. El segundo se llama por anestesia, cuando descubres que el alcohol mitiga ese dolor que no puedes describir en toda tu vida. El tercero, cuando se hace una necesidad. Dice el viejo Bill, el doctor Silver, necesidad imperiosa, sí. Eso es algo que solamente los infelices bebedores que lean esos párrafos lo entenderán, dice nuestra literatura. Y dice el último, cuando ya es meramente por necesidad, ¿no? Ya cuando es una adicción. Obvio, a mí me gusta compartir mucho las 3 I's de la adicción. A lo mejor muchos de ustedes las van a escuchar por primera vez, que son las causas fundamentales que nos llevan a beber o a drogarnos. Dice la primera I, infelicidad. Compañeros, los alcohólicos han disfrazado demasiado esta enfermedad, ¿no? Inclusive el programa también hace mucho revuelco de las causas reales, pero todo el que bebe o se droga es porque es infeliz. Y el que recae es porque no encontró algo que lo haga feliz. El ser humano nace con un vacío espiritual, la cual toda su vida quiere llenarlo con algo, con alguien, ya sea una persona, una conducta, una sustancia. Cuando encontramos algo que nos hace feliz, nos hacemos adictos a eso. Así de simple se puede describir. Pero la causa fundamental es la infelicidad. Dice la siguiente: cuando eres una persona que se le pueda nombrar insegura, una persona que tiene indecisiones, una persona que tiene debilidades, temores, inseguridades. Ese es el término real de la I, inseguridades. Todos los adictos somos personas inseguras. De hecho, tenemos una pareja y estamos inseguros de que esa pareja nos va a querer o nos va a aguantar o se va a quedar allí. Inseguridades en todos los aspectos. Llegas a un trabajo y te sientes inseguro para desempeñar ciertas labores, ¿no? Te cuesta trabajo socializar. Somos seres desinadaptados. No nos adaptamos tan fácilmente ante las personas, entre comillas, normales, ¿no? Tenemos esas inseguridades. Dice la tercera ahí, precisamente indecisión, identidad. No sabemos ni de dónde venimos, ni dónde estamos, ni hacia dónde vamos, porque hemos vivido el mismo día el resto de nuestras vidas. Si no, hagan un recuento de las pedas, y cada peda empezaba hasta con cumbias, bien alegre todo, y esto, y al rato ya estabas llorando, ¿no? Con las de Vicente Fernández, con las botas de charro lloraba yo, fíjense nada más, a mí qué chingada me importaban las botas de charro, pero me hacía adicto a la conmiseración, porque era placentero. Precisamente nuestro cuarto paso dice que hemos hecho del dolor un placer largo y doloroso, un placer deformado. Te haces adicto al dolor, a la autoconmiseración, a sentirte el pobrecito, el incomprendido, el que nadie te quiere. Pues claro, cabrón, si no te quieres tú, ¿cómo te van a querer los demás, no? Dice la siguiente I, ignorancia. Oiga, padrino, pero yo leo. No, güey, ignorancia de ti mismo. No te conoces. Y ahí cuesta demasiado trabajo, ¿no? Entender que es cierto. Aquí vamos a escuchar un capítulo que se llama Nosotros los agnósticos. ¿Y qué es esa madre, padrino? Agnosis significa sin conocimiento, ni de ti ni de Dios. La palabra Dios se puede mencionar. Claro, no hay quien te prohíba nada, como tú lo entiendas, como tú lo comprendas. Pero es muy difícil identificar un Dios. La palabra Dios aparece en todas las religiones y no hay conflicto mientras no te metas en el rollo de cómo se llama ese Dios. Todos, de hecho, quien lee el Corán, pues ahí menciona a Dios, pero cuando dice ya Mahoma o Alá, ya ahí ya valió madre, ¿no? Y empiezas a ver que ese es el conflicto de todos los seres humanos. Por eso a mí me gusta mucho que lean ese post.
del doctor Carl Jung. Él dice que al ser humano le puedes quitar todos sus dioses, siempre y cuando le des otros a cambio. Y todos llegamos con un dios, que en mi caso personal era el alcohol. Para mí era más importante el alcohol que mi familia, que mi trabajo, que mi vida, que todo, ¿no? Y es muy difícil entender el concepto de Dios. De hecho, Dios, en el ámbito espiritual, tiene un significado hermoso, entendible. Significa divina inteligencia observadora en silencio. ¿Cómo es esa madre, padrino? Pues que él nada más practica el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Las 3 bases fundamentales del estoicismo que aquí venimos a aprender. Primera, observa. Segunda, cuestiona, analiza. Y tercero, reemplaza. Eso es lo original. Los alcohólicos ya metieron detectar, admitir y corregir, pero el término es ese realmente. Observar, no rechaces lo que no conoces. Aquí la gente rechaza lo que no conoce. Critican a los grupos. ¿Pero por qué los critican? Sin picar costillas. Porque muchos de los que tienen muchos años son un perfecto mal ejemplo de que esto no funciona. Así de fácil. Pero no hay que venir por los viejos, ¿no? Hay que venir por nosotros, a reconocer que cada quien aprende lo que quiera aprender. Dice el viejito de la pipa, que la mente aprende, pero también desaprende. Y si no venimos a aprender, porque creemos que ya lo sabemos todo y no existe la excepción, que ya sabemos todo, está bien, güey, no vengas a aprender, pero ven a desaprender porque sabes demasiado. Porque existen 3 máximas de la ignorancia. Ahí va, esas son muy hermosas. Dice la primera ley, no saber lo que se debería de saber. Segunda, saber mal lo que se sabe. Y tercera, saber lo que no se debería de saber. Y empiezas a discernirlas, obvio, escribiéndolas, las empiezas a digerir, ¿no? A realmente comprender. Porque mucha gente cree que venir a Alcohólicos Anónimos es venir y sentarte y escuchar. No, mi amigo. Si usted hace eso, se va a quedar ahí por el resto de su vida. Y va a vivir en la ignorancia total si no se mete a cuestionar, a hurgar, a indagar, a preguntar los principios. Porque estas rutas no nos las enseñan en ningún lado, compañeros. Solamente en este tipo de grupos, ¿no? Las venimos a aprender. Y siempre y cuando tengas la atención, la intención de aprender o de desaprender. Dice el siguiente concepto básico que a mí me costó demasiado trabajo. Bueno, vamos a definir la palabra catarsis. Catarsis tiene un significado, ¿no? Es depuración del espíritu. Es eliminar total o parcialmente los recuerdos que alteran tu equilibrio emocional. Aquí no es de recordar como muchos güeyes, nada más vienes a estar diciendo su historia pasada, no. Es tratar de eliminar parcialmente o totalmente lo que te altera. Ahí está la gran trascendencia. Cuando empieces a entender ese concepto, sabes que el pasado es necesario, sí, clásico. Es obvio relativamente, ¿no? Pero el pasado es un punto de referencia, no un lugar de residencia. Lo que te pasó ya te pasó. Tienes que venir con la cuestión de vivir el día de hoy, ¿no? ¿Qué sigue, güey? Mañana, pasado. ¿Qué vengo a buscar? Dejar de beber, este lugar no es para ti. Aquí no venimos a dejar de beber. Aquí venimos a dejar de sufrir. Ese es el verdadero único requisito. Catarsis, como lo dije, es una liberación total o parcial de los recuerdos que alteran tu equilibrio emocional. Catarsis, en realidad, es la expulsión de las emociones. Es la expulsión de las debilidades mediante la expulsión de las emociones. Así de simple. Este es el único tratamiento, no hay medicamentos, no hay pastillas, no hay nada. Hablar. Porque la palabra adicto significa no dicho. Adicto no es el que consume drogas como nos han hecho creer desde el inicio, no. De hecho, la palabra, el origen, significa esclavo, ¿no? Dicen los romanos que cuando alguien no tenía para pagar algo que debía, se convertía en esclavo de la otra persona. Hacía lo que la otra persona le decía y nosotros así caímos con las drogas.
No hacíamos lo que queríamos, hacíamos lo que la droga nos decía o el alcohol. El siguiente se llama reajuste de relaciones interpersonales. Mucho ojo aquí. Interés de adentro. Primero vas a reparar esa relación contigo mismo, ¿no? Empezar a ver esa expresión tan viejita que decían los de antaño, cambio de moldes. De viejos moldes. Es relativamente eso, ¿no? Cambiar personas, sustituir personas. El programa de Alcohólicos Anónimos es un sistema de aspiración a un método de sustitución. Aquí vamos a conocer diferentes personas que tienen ideales muy parecidos, ¿no? ¿Cuál? Ser felices. Eso es lo que venimos a buscar. Y la felicidad no la vamos a encontrar dejando de beber. Compañeros, mi vida no cambió cuando dejé de beber. Mi vida cambió cuando dejé de mentir. Ahí está la clave. Les voy a ahorrar 30 o 40 años de venir a un grupo. El día que dejes de mentir, ese día realmente va a cambiar tu vida. Que digas lo que piensas y que pienses lo que digas. Ahí está, cuando te conviertes en un ser pensante. Porque yo toda mi vida fui una persona muy tímida, muy retraída. No expresaba ni decía nada. Y eso, obvio, llegó un momento donde exploté por dentro, ¿no? De hecho, hay un término que se debería de utilizar. Todos escuchamos de una explosión, pero existe la palabra implosión. Cuando ese suceso es por dentro, eso es una implosión. La que tenemos muchas personas que nunca supimos realmente lo que teníamos, porque en realidad todos padecemos de neurosis. Neurosis es el sustituto del sufrimiento legítimo. Ni sabíamos por qué sufríamos y aún estando en una agrupación seguimos sufriendo. Ese reajuste obvio va a ser un cambio drástico. Existen 4 fases básicas de la recuperación. La primera y más importante, desintoxicación. La segunda, deshabituación. Deshabituar es cambiar de hábitos, obviamente. La tercera, y que se puede realmente apreciar, se llama recuperación. Pero existe una fase que los alcohólicos no admiten. Se llama readaptación, reinserción a la sociedad. Dice nuestra literatura, la glosa número 21 del libro Tal como lo voy a ver para ser exacto, que los alcohólicos no vamos únicamente en busca de la sobriedad, buscamos reincorporarnos a una sociedad, así lo dice, que en su momento nos rechazó y en su momento rechazamos. Ese reajuste de las relaciones interpersonales tiende a ser el punto básico, el despegue total y absoluto de la infelicidad. Dice el siguiente, dependencia de un poder superior. Originalmente, Bill mencionaba factor X. ¿Qué quiere decir eso, padrino? Que creas en lo que te dé tu puta gana, pero que creas en algo. Porque el que cree, crea. El que no cree, no crea. La literatura nos dice que haz de tu poder superior a este grupo, ¿no? O al grupo al que vayas. Sí, eso es una cuestión de alguien que en realidad tiene que reconocer que necesita ayuda. Ahí el ego se doblega. Cuando dejas de depender de tu poder y admites que hay un poder superior y que hay personas que han logrado lo que tú no has obtenido, ¿no? ¿Qué? Ser feliz. Repito, el núcleo es la infelicidad y aquí logramos ser felices. No nos explicamos por qué un café nos da el mismo efecto que nos daban 10, 20 o 30 cervezas o una botella de Jack Daniels o el vino de tu preferencia. Así de fácil. Así sucede. Esa necesidad realmente se sustituye y te produce el mismo placer. Esas personas que mucha gente son dependientes, pues resulta que los compañeros te brindan esa necesidad de convivencia, de pertenencia, que realmente empiezas a sentir un amor verdadero, un amor limpio, un amor desinteresado. Si quieres seguir bebiendo o drogándote es tu problema, pero si quieres dejar de beber o de drogarte es nuestro problema. ¿Y quién hace eso, no? Ni siquiera la familia puede ayudar al enfermo, ni un médico, ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ni un religioso. Y empezamos a ver que en realidad ese poder superior lo tienen los malditos borrachos asquerosos, infelices, decrépitos, zánganos e irresponsables, como los presentes y picar costillas. Qué hermoso es aceptar sin que te duela, ¿no? Indolentes. Indolencia es la palabra exactamente, padrino. Y dice el último punto básico, ayudar a otros.
Tu sanación es nuestra sanación. Ah, no mames, padrino, ¿cómo sí? Esto nos mantiene a nosotros sobrios. Nos responde la pregunta del ser humano, ¿no? ¿A qué vine a este mundo? Posiblemente nada más vine a decirte estas palabras y encuentras un sentido de tu vida, ¿no? No solo vine a cumplir el ciclo del ser humano, ¿no? Nacer, ir a la escuela, trabajar, tener hijos y morir. No, todos tenemos un significado en la vida. Algo hemos venido. Y cuando descubres que posiblemente tu tarea era llevar un mensaje que no tiene descripción, compañeros. Es un mensaje que Dios nos utiliza como un conducto. Posiblemente yo no estoy hablando. Está hablando un Dios. ¿Cuál? El que tú quieras, el que tú entiendas, el que tú comprendas, el que tú admitas, ¿no? Y ahí es donde surge esa maravilla. Sentirte satisfecho simplemente de tratar de decir las palabras correctas, de no confundir mucho a los nuevos, que en realidad pues nacieron confundidos los cabrones. ¿Quién los va a confundir? Pero eso de confundir es precisamente mi objetivo, porque en realidad la literatura nos dice el primer paso es sembrar la semilla de la duda. ¿Germinará? ¿Será cierto que dicen que estos güeyes que puedo ser feliz, que puedo cambiar de vida, que puedo ser diferente, que puedo ser una persona agradable hacia mí y hacia los demás, que me guste lo que ve el espejo? 3 fases de la recuperación que se deben de ejercitar en un espejo y que solamente uno se las puede responder. Primera, ¿cómo me veo? Segunda, ¿cómo me siento? Y tercera y más fuerte, ¿cómo estoy? ¿Quién va a contestar esas preguntas? Nadie, solo tú mismo. Y es cuando realmente empiezas a decir, es cierto, no puedo aceptar la verdad ni la realidad. Yo no soy ni alcohólico, ni adicto, ni drogadicto. Mi verdadera adicción es la negación de la realidad, que dejaste pasar tu vida o parte de tu vida. Y ahí empiezas a entender que nunca es tarde, ¿no? Que hay que aprender a vivir como quien sabe que va a morir un día y a morir como quien sabe que supo vivir bien. Esa calaverita tiene una palabra muy hermosa, memento mori. En latín significa recuerda que vas a morir. Y ahí te pones a pensar, si es cierto, güey, ¿qué he hecho, cabrón? ¿Desperdiciar la vida? ¿Creer siempre que era el mejor de todos en todo? Es mucha remembranza. Y yo pienso que con esta desinformación quedan mejor informados, ¿no? Hay que ser más breves, más directos y tratar de cambiar. Dice el tema lenguaje del corazón de nuestro libro, que el objetivo es nutrir, cambiar, mejorar el mensaje que ya no funciona. El viejito del Jung lo decía de una manera más hermosa. Decía, conozca todas las teorías y domine todas las tácticas, pero al tocar un alma, solo con otra alma. Es como el tema. Gracias, tolerancia, feliz 24 horas, gracias.